Un grito rasgó la noche. Willa, de 4 meses, lloraba en un dormitorio ahogado en la oscuridad. El sonido resonó por el vasto ático en el piso 50, donde ni todo el lujo más costoso del mundo podía llenar el vacío que se tragaba al hombre arrodillado en el suelo de madera. Chicago yacía sepultada bajo nieve blanca a las 3 de la mañana. Los copos de nieve caían en silencio más allá del cristal insonorizado, como si el mundo entero estuviera profundamente dormido. Mientras, dentro de esta habitación, un hombre se rompía en pedazos. Ashton Vance. Solo ese nombre hacía temblar al submundo de Chicago. Lo llamaban el fantasma. El espectro que nunca dejaba rastro, nunca mostraba emociones, nunca cometía un error. Pero esta noche, ese fantasma estaba de rodillas en el suelo. Su traje negro hecho a medida, valorado en miles de dólares, estaba aplastado y arrugado como una hoja de papel. El cuello de su camisa estaba abierto, con manchas de leche en el hombro como prueba de 3 fracasos seguidos al intentar preparar un biberón para su hija. 3 veces. La primera vez estaba demasiado caliente. La segunda vez estaba demasiado frío. La tercera vez pensó que estaba perfecto. Pero Willa seguía llorando, seguía gritando, seguía rechazando todo lo que él intentaba darle. Ashton había probado todo lo que se le ocurrió. Revisó su pañal, aunque todavía era torpe con las cintas y nunca lo ajustaba del todo bien. La sostuvo y la meció como le había enseñado un video en su teléfono. Pero sus manos callosas parecían demasiado ásperas, demasiado rígidas para ofrecer la suavidad que la bebé necesitaba. Puso canciones de cuna desde una aplicación, y melodías suaves flotaron por la habitación. Pero a Willa no le importó. Solo había una cosa que ella quería, y era lo único que Ashton ya no podía darle: su madre. Las manos que una vez firmaron sentencias de muerte para sus enemigos ahora temblaban mientras sostenían una vida diminuta de solo 4 meses. Los dedos que una vez apretaron un gatillo sin pestañear, ahora torpemente manejaban un biberón como si fuera el arma más complicada que jamás hubiera tocado. El hombre temido por toda una ciudad. El hombre que podía decidir el destino de cientos con un leve asentimiento de cabeza, ahora estaba completamente indefenso ante el llanto de su propia hija. Y entonces sucedió lo imposible. Lágrimas. Las lágrimas se deslizaron por su rostro, empapando las viejas cicatrices de batalla que solía llevar como armadura, antes de caer sobre el suave cabello negro de Willa. Ashton Vance estaba llorando. El hombre que gobernaba Chicago con puño de hierro finalmente había sido puesto de rodillas. No por un enemigo, sino por el peso de ser padre. Esta era la quinta noche consecutiva que pasaba sin dormir. 5 noches, 120 horas. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de sombras oscuras como moretones. Una barba incipiente se había extendido por un rostro que siempre se había mantenido perfectamente afeitado. El aroma de una colonia cara había sido reemplazado por el olor agrio de la leche y el sudor. Este era también el 100º día, más de 3 meses desde que Meredith se había ido. 3 meses desde que la única luz de su vida se había apagado, dejándolo solo en la oscuridad con una hija cuya mirada tenía la misma calidez dorada que una vez tuvo Meredith. 100 días intentando fingir que podía manejarlo todo, que seguía siendo el invencible Ashton Vance. Había intentado convencerse de que la muerte de Meredith era solo otro obstáculo que superar. Pero el dolor hueco en su pecho demostraba que era un mentiroso. Pero esta noche, en una habitación llena de llanto y olor a leche, cada capa de su armadura cedió. Ashton apretó a Willa contra su pecho, sintiendo el pequeño temblor de su cuerpo, sintiendo su corazón latir tan rápido como las alas de un pájaro asustado. Y en ese momento, entre los llantos interminables de su hija y el silencio sofocante del ático vacío, Ashton comprendió una verdad brutal. Todo el poder que poseía no significaba nada. Cada imperio que había construido no significaba nada. Cada enemigo que había aplastado, cada trato que había ganado, cada territorio que había conquistado. Todo eso no significaba nada. No pudo salvar a Meredith, y ahora ni siquiera sabía cómo hacer que su propia hija se durmiera. Si esta historia te ha llegado al corazón, por favor, dale a me gusta para apoyarnos.
Y no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias conmovedoras. Mirando la pequeña vida en sus manos, Ashton no pudo evitar recordar al hombre que solía ser antes de que la corona del submundo fuera forzada sobre su cabeza. Ashton Vance no nació para ser un capo. Fue forzado a asumir el papel. A los 25 años, cuando su padre fue asesinado a tiros justo delante de él durante un ajuste de cuentas interno, Ashton no tuvo tiempo para el duelo. Solo tenía dos opciones: tomar el poder o morir junto a su padre. Eligió vivir. 7 años después, el sindicato Vance ya no era la banda local que su padre había dejado. Bajo la mano de Ashton, la organización controlaba la mayoría de las operaciones financieras clandestinas de Chicago. Desde el lavado de dinero a través de fondos de inversión hasta los préstamos privados que circulaban entre la élite y que nadie se atrevía a mencionar a la luz del día. Medía casi 1,90 m, con el pelo corto y negro, siempre peinado en su sitio, sin un solo mechón fuera de lugar, y una mirada que exigía silencio absoluto sin que él tuviera que decir una palabra. El recuerdo irregular de su pasado, grabado cerca de su sien, era el único recuerdo que le quedaba de aquella guerra por el poder. El Patek Philippe en su muñeca era la reliquia de su padre, lo único que había conservado del hombre que le enseñó que la emoción era una debilidad fatal. El ático en el piso 50 era su fortaleza, lleno de muebles caros y paredes adornadas con obras de arte. Sin embargo, era tan frío como el corazón que se había enseñado a sí mismo a convertir en hielo. Su equipo de seguridad vigilaba 24 horas al día, 7 días a la semana, en el piso de abajo. Pero a nadie se le permitía jamás poner un pie en el nivel familiar. El submundo lo llamaba el fantasma, no porque fuera invisible, sino porque nadie lo había visto perder la compostura, y su silencio era más aterrador que cualquier amenaza. Pero esta noche, en el dormitorio de su hija, el fantasma era solo un padre que no sabía lo que estaba haciendo. El mundo entero temía a Ashton Vance, pero nadie sabía que solo había una cosa que él temía: convertirse en su propio padre. En la oscuridad de la habitación, cuando el llanto de Willa se suavizó hasta convertirse en pequeños hipidos entrecortados, Ashton cerró los ojos y el recuerdo volvió como una marea que no podía ser contenida. 4 años antes. Aquella noche, había resultado herido en un enfrentamiento con una banda del lado sur de la ciudad. Una herida de cuchillo le había cortado profundamente el brazo derecho y la sangre empapaba la manga de su camisa de vestir. No podía ir a un hospital público porque la policía haría preguntas que no tenía intención de responder. Así que sus hombres lo llevaron a una pequeña clínica de caridad en las afueras de Chicago, un lugar donde nadie preguntaba y nadie recordaba. Meredith estaba en el turno de noche esa tarde, con 23 años, el pelo castaño recogido descuidadamente en la nuca y unos ojos cálidos como la miel bajo las pálidas luces fluorescentes de la clínica. Lo miró mientras entraba, con un traje manchado de sangre y un rostro frío como el hielo, y no había ni rastro de miedo en ella, ni el más mínimo atisbo de curiosidad. Solo había la calma profesional de alguien que se había acostumbrado a todo tipo de pacientes en mitad de la noche. Cuando empezó a coser la herida, Ashton intentó usar la mirada amenazante que tan bien conocía para advertirle que no hiciera demasiadas preguntas. La mirada que todo Chicago temía. La mirada que había dejado a incontables personas paralizadas en su sitio. Pero Meredith solo levantó la cabeza, lo miró directamente a los ojos con esa mirada imperturbable y dijo con una voz tan tranquila que era casi exasperante: fuera de esa puerta puedes ser quien quieras, pero en mi clínica solo eres un hombre que necesita puntos. Así que quédate quieto, no te muevas y déjame hacer mi trabajo. Ashton no recordaba la última vez que alguien se había atrevido a hablarle de esa manera. Quizás nunca había habido una ocasión así. Incluso su padre le había hablado con órdenes, no con este tipo de honestidad desnuda. Estaba a punto de responder, a punto de asegurarse de que ella entendiera exactamente con quién estaba hablando. Pero entonces se dio cuenta de algo extraño. Ella no tenía miedo. Sabía que él era peligroso. Eso era evidente en la forma en que examinó la herida.
en la forma en que nunca preguntó de dónde había salido el cuchillo. Pero no tenía miedo, y eso fue lo que lo mantuvo en silencio durante todo el tiempo que ella lo cosió. La primera vez en su vida que había obedecido a alguien sin oponer resistencia. En las semanas siguientes, Ashton se dijo a sí mismo que volvía a la clínica solo para que le revisaran la herida. Luego se dijo que donaba dinero a la clínica porque era una buena forma de lavar dinero. Luego se dijo que invitó a Meredith a cenar solo porque quería agradecerle por haber cosido la herida también. Pero en el fondo, sabía la verdad. Meredith fue la primera persona que vio a través de cada capa de la armadura que había pasado años construyendo. No le impresionaba el dinero, no se deslumbraba por el poder, no se sentía amenazada por su temible reputación. Ella miró directamente al hombre que él era en realidad, y en lugar de huir como lo habría hecho cualquier persona razonable, se quedó. Se casaron un año después en una pequeña iglesia en los suburbios, sin invitados, sin celebraciones lujosas, solo un viejo sacerdote como testigo. Meredith llevaba un sencillo vestido blanco comprado en una tienda normal, su pelo castaño caía suelto sobre sus hombros, sus ojos brillaban de alegría. Cuando Ashton le deslizó el anillo en el dedo, su mano tembló. Tembló tanto que tuvo que intentarlo 3 veces antes de colocar el anillo en su lugar. Por primera vez en 30 años de vida, alguien vio temblar a Ashton Vance. 2 años después, Meredith le dijo que estaba embarazada. Ashton recordaba ese momento con perfecta claridad. Ella estaba sentada en el sofá del salón del ático, con una mano agarrando la prueba de embarazo, sus ojos fijos en él, con una mezcla de felicidad y preocupación. Sabía que él tenía miedo. Miedo de convertirse en padre. Miedo de traer un hijo a su mundo de sombras. Miedo de que la violencia en su sangre se transmitiera a su hijo. Pero ella tomó su mano, la apretó con fuerza y dijo con una voz suave pero firme: no necesito que te conviertas en otra persona. Solo necesito que lo intentes y estaré a tu lado en cada paso del camino. 9 meses después, nació Willa, pelo negro como el de su padre, ojos ámbar como los de su madre. Las 3 semanas más felices de la vida de Ashton. Luego, Meredith se fue. Complicaciones posparto. Eso fue lo que dijeron los médicos. Su cuerpo había estado demasiado débil después de 9 meses de llevar un hijo entre el miedo y la tensión. Pero Ashton conocía una verdad más profunda que cualquier cosa que la medicina pudiera explicar. Meredith se había agotado de vivir a su lado, agotada de preocuparse cada noche que él no volvía a casa, sin saber nunca si todavía estaba vivo o ya muerto. Agotada de ocultar su matrimonio al mundo para protegerse de sus enemigos. Agotada de amar a un hombre seguido por todas partes por la oscuridad como una segunda sombra. Meredith había sido la única luz en el mundo de Ashton Vance. Fue la primera y única persona que había visto al hombre real detrás del fantasma. Fue la única razón por la que alguna vez creyó que podría convertirse en algo mejor. Y ahora esa luz se había apagado para siempre, dejándolo solo en la oscuridad densa y sofocante, con una hija que llevaba el alma de su madre en su mirada imperturbable. Un recordatorio constante de la luz que había perdido y que nunca podría recuperar. En la mañana del día 101, el timbre del ascensor privado sonó en la quietud del ático. Ashton no necesitó mirar la pantalla de seguridad para saber quién venía, porque solo había una persona en el mundo que tenía el código del ascensor privado que llevaba directamente al piso familiar. Spencer Cross entró en el salón con el paso firme de un hombre que conocía cada rincón de esa casa desde hacía 30 años. 52 años, con el pelo entrecano peinado pulcramente hacia atrás y unos ojos agudos, tan penetrantes como cuando era el pistolero número 1 del padre de Ashton. El traje gris oscuro que llevaba no tenía ni una sola arruga, un completo contraste con Ashton, cuya apariencia antes impecable se había rendido hacía tiempo a las desordenadas realidades de la paternidad. Estaba de pie junto a la ventana, sin afeitar, con los ojos hundidos por el insomnio. Spencer Cross había servido a la familia Vance desde antes de que Ashton naciera. Una vez había llevado al pequeño Ashton sobre sus hombros, cuando el niño solo tenía 5 años. Le había enseñado a disparar un arma por primera vez cuando tenía 13. Había estado a su lado la noche en que su padre fue asesinado
y lo ayudó a tomar el poder en 48 horas. Era el único hombre al que se le permitía hablarle a Ashton con franqueza sin temer las consecuencias, porque su lealtad había sido probada con sangre y con el tiempo. Ashton no se giró cuando oyó los pasos de Spencer acercándose. Siguió mirando Chicago, sepultada en nieve blanca bajo la débil luz del amanecer, como si la ciudad que controlaba se hubiera convertido ahora en nada más que una pintura sin sentido. Spencer se detuvo a unos pasos, su voz baja y cuidadosa. No quiero molestarte en un momento como este, pero hay algo que necesitas saber. Ashton permaneció en silencio, sin girar la cabeza. Spencer continuó. Hay señales de agitación en la organización. Algunos han empezado a susurrar sobre tu ausencia. 3 meses sin aparecer es demasiado tiempo en nuestro mundo. Desde el dormitorio de Willa, su débil llanto se filtró, rompiendo el tenso silencio entre los dos hombres. Spencer miró en esa dirección y por un segundo sus agudos ojos se suavizaron antes de volver a su dureza habitual. Bajó la voz. Marcus Holt está tanteando el terreno. Tenemos información de que sabe que estás distraído. Está buscando una debilidad. Ashton finalmente habló, su voz áspera por demasiadas noches de insomnio. Siempre está buscando una debilidad. Es lo que ha hecho durante 10 años. Spencer dio un paso adelante. Su tono se volvió más grave. Pero durante 10 años no tuviste ninguna debilidad. Ahora sí la tienes. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Ambos hombres entendieron exactamente lo que Spencer quería decir. Willa, la niña de 4 meses que lloraba en la habitación de al lado. La mayor debilidad que Ashton había tenido en su vida. Spencer soltó un lento suspiro. La organización necesita ver que todavía tienes el control. Los hombres que te siguen necesitan saber que el fantasma sigue ahí. Si no te ven en una semana más, no puedo prometer lo que sucederá. Ashton finalmente se giró. Sus ojos se encontraron con los del viejo consejero. Dame unos días más. Spencer asintió y no hizo otra pregunta. Sabía cuándo detenerse. Caminó hacia el ascensor, pero antes de entrar, se detuvo y se volvió para mirar a Ashton. Meredith era una buena mujer. No digo esto para sonar insensible, pero no puedes dejar que su muerte te hunda. Todavía tienes un imperio que mantener, y tus enemigos no esperarán a que termines tu duelo para atacar. Las puertas del ascensor se cerraron, dejando a Ashton solo con el sonido del llanto de su hija desde la habitación de al lado y una pregunta sin respuesta. Se volvió hacia la ventana y miró Chicago extendiéndose bajo sus pies, el imperio que había construido con sangre y lágrimas. Pero en su interior, en el rincón más oscuro de su alma rota, Ashton ya no estaba seguro de si quería conservar ese imperio. A medida que las noches interminables se alargaban, su agotamiento echó raíces profundas. El mundo más allá del ático se desdibujó en una neblina gris, y cada movimiento se sentía como arrastrar plomo. Ashton no recordaba la última vez que había dormido una noche entera. El tiempo simplemente se había convertido en una mezcla de llanto y oscuridad. Estaba de pie junto a la ventana en la habitación de Willa, con su hija en brazos, mirando Chicago, tragada por la nieve blanca y la noche espesa. Su reflejo en el cristal insonorizado parecía el de un extraño. Los ojos grises que una vez fueron afilados como el acero, ahora estaban hundidos, rodeados de sombras oscuras como moretones. Su piel estaba pálida y sin vida. La barba cubría los ángulos de su rostro después de demasiados días sin afeitarse. Su camisa blanca estaba arrugada hasta el punto de la miseria. El cuello abierto, el bajo desaliñadamente fuera del pantalón. Este no era el Ashton Vance que Chicago conocía. Este no era el fantasma que llenaba de miedo a sus enemigos. Este era solo un hombre desmoronándose por dentro. Willa también estaba agotada. Su llanto ya no era agudo como en las primeras noches. Ahora se había desvanecido en pequeños y débiles hipidos, como si ella también se hubiera rendido en su intento de hacer que alguien entendiera lo que necesitaba. Esos pequeños sonidos eran aún más dolorosos que sus lamentos, porque sonaban como la rendición de una pequeña y frágil vida al duro mundo al que acababa de entrar. Ashton cogió el teléfono de la mesa junto a la cuna. La pantalla se iluminó, proyectando una fría luz azul sobre su rostro. Abrió sus contactos,
Su dedo se movió de un nombre a otro. El médico privado de la organización, el hombre que solo le preguntaría si necesitaba somníferos, la línea de ayuda de 24 horas, donde tendría que explicar quién era y por qué no sabía cómo cuidar a su propia hija. Spencer Cross, que solo le recordaría el imperio que esperaba su regreso. Su dedo se detuvo sobre cada número, dudó y luego siguió adelante. ¿Qué diría siquiera? Hola, soy el jefe de la mafia que controla la mitad de la ciudad de Chicago, pero no sé cómo hacer que mi hija de 4 meses se duerma. ¿Alguien puede ayudarme? Ashton volvió a dejar el teléfono. La impotencia se le anudó en la garganta. Levantó la vista hacia la fotografía que colgaba en la pared frente a la ventana. La única foto en esta habitación que contenía a Meredith. En ella sonreía, la cálida sonrisa que una vez creyó que vería todos los días hasta el final de su vida. Sus ojos brillaban desde el marco como si todavía lo estuviera mirando, todavía esperando que él dijera algo. Ashton acercó a Willa a su pecho, su voz rota, como si hubiera olvidado cómo hablar como un hombre normal. Mi amor, yo no sé qué hacer. Lo he intentado todo. Lo ves, ¿verdad? Intenté hacer el biberón a la temperatura exacta. Intenté sostenerla de la manera correcta. Intenté cantarle aunque no sé cantar. Intenté todo lo que leí en internet, todo lo que recuerdo que tú solías hacer, pero nada funciona. Absolutamente nada. Silencio. Solo la débil respiración de Willa y el sonido del viento invernal arañando el cristal. Ashton continuó, su voz temblando al borde del colapso. Lo siento, te prometí que protegería a nuestra hija. Prometí que sería un buen padre, aunque no sabía lo que eso significaba. Pero mírame, mírame. Willa se removió en sus brazos. Sus pequeños dedos se cerraron inconscientemente alrededor del borde arrugado de su camisa, como si pudiera sentir la ruptura dentro del hombre que la sostenía. Las lágrimas se deslizaron por el rostro de Ashton. No se molestó en secarlas. No se molestó en ocultarlas. Ya no quedaba nadie aquí para quien tuviera que preservar una imagen. Nadie frente a quien tuviera que ser fuerte. Solo estaban él, la hija que no podía calmar, y la foto de la mujer que se había llevado toda la luz con ella cuando se fue. Ashton apoyó la frente contra la ventana helada, sintiendo el frío atravesar su piel, su carne, hasta sus huesos. Cerró los ojos y las lágrimas siguieron cayendo en silencio mientras su voz se hundía en un susurro como una oración desesperada. Ni siquiera puedo hacer lo más simple. Ni siquiera puedo hacer que mi propia hija deje de llorar. Este fue el momento en que Ashton Vance tocó fondo. Ya no existía el fantasma y el fantasma. Ningún espectro que hacía temblar a toda una ciudad. Ningún capo poderoso con un imperio extendido por Chicago. Ningún hombre con acero en los ojos y hielo alrededor del corazón. Solo había un padre agotado, de pie en la oscuridad a las 2 de la mañana, hablando con la fotografía de su esposa muerta y sin saber cómo sobrevivir a esta noche. El silencio del ático se sentía como una tumba, confirmando su mayor temor, que estaba completa y desesperadamente solo. Entonces la puerta se abrió sin llamar. Ashton se giró de inmediato. El instinto nacido de 7 años en el submundo hizo que su cuerpo se tensara incluso en el estado de agotamiento más profundo que jamás había conocido. Jolene estaba en el umbral. La pálida luz amarilla del pasillo se derramaba detrás de ella y proyectaba su sombra en la pared del dormitorio. Llevaba un sencillo pijama gris y su largo cabello negro caía suelto sobre sus hombros en lugar de estar trenzado pulcramente como de costumbre. Prueba clara de que los incesantes llantos de Willa la habían sacado del sueño en mitad de la noche. Ashton permaneció inmóvil junto a la ventana. Su hija todavía emitía pequeños hipidos entrecortados en sus brazos, las lágrimas aún húmedas en su rostro, sin secarse todavía. El instinto que había gobernado su organización durante 7 años gritaba dentro de su cabeza, ordenándole que se secaran las lágrimas, que enderezara la espalda, que se pusiera una vez más la fría quietud del fantasma que todo Chicago temía. Nadie debía verlo así.
Nadie debía saber que el jefe criminal más poderoso de la ciudad estaba llorando como un niño en el dormitorio de su hija, pero no le quedaban fuerzas. Su cuerpo se negaba a obedecer las órdenes de su mente. Sus manos no se levantaron para secarse la cara. Su espalda no se enderezó. Solo se quedó allí, desnudo en su propio colapso, y miró a la mujer en el umbral con ojos vacíos. Jolene no dijo nada. Entró en la habitación con pasos suaves pero firmes. Sus ojos marrón oscuro no mostraban juicio, ni piedad, ni miedo. Solo observación, solo reconocimiento, como si lo que estuviera viendo fuera algo completamente ordinario y no el desmoronamiento de un jefe de la mafia en mitad de la noche. Ashton intentó hablar, su voz áspera por demasiadas horas susurrando a la fotografía de su esposa. No es necesario, estoy bien. Jolene se detuvo a unos pasos, sus ojos fijos en él sin parpadear. Luego habló, su voz tan tranquila como si estuviera declarando el hecho más obvio del mundo. ¿No estás bien? No era una pregunta, no era una suposición, era una certeza, era la verdad, tan claramente visible para ella como la luz o la pared. Ashton quiso discutir, quiso decir que ella no tenía derecho a juzgarlo, quiso ordenarle que volviera a su habitación y le dijera que nunca más hablara de esta noche. Pero no le salieron las palabras. Por primera vez en su vida, alguien había mirado directamente su colapso y lo había llamado por su verdadero nombre, sin evasivas, sin apartar la vista. Y no pudo encontrar ninguna manera de negarlo. Jolene continuó, su voz todavía tranquila, como si estuviera hablando del tiempo. Sé que ordenó al personal que se mantuviera alejado, señor Vance, pero ya no puedo ignorar sus llantos ni su colapso. Ashton tragó saliva, tratando de explicar, aunque no sabía por qué sentía la necesidad de explicarse a la niñera. Lo intenté todo. Jolene lo interrumpió, no bruscamente, solo con la honestidad contundente de la realidad. Sé que lo intentó. Lo oigo caminar en esta habitación todas las noches. Sé que no ha estado durmiendo. Sé que está tratando de hacerlo todo solo. Hizo una pausa por un momento. Luego continuó, su voz más suave ahora, pero no menos segura. Pero no tiene que estar solo. Déjeme ayudar. Ashton se quedó quieto, Willa todavía hipando débilmente en sus brazos, sus pequeños dedos aferrados con fuerza al borde arrugado de la camisa de su padre. Miró a Jolene, miró esos ojos tranquilos, y no encontró nada allí que reconociera del mundo que conocía. No había nada del miedo que estaba acostumbrado a ver en los ojos de otras personas, nada de la codicia o el cálculo que había aprendido a reconocer cuando tenía 13 años, nada de la lástima barata que despreciaba. Solo había calma y sinceridad. Jolene se acercó un paso más, su voz más suave ahora, aunque la certeza en ella permanecía. Puede confiar en mí. Meredith lo hizo. El nombre de Meredith resonó en la oscura habitación como el tañido de una campana, como el aliento de alguien que se ha ido, como un recordatorio de todo lo que había perdido y todo lo que ella había dejado para él. Ashton miró a los ojos de Jolene, esos ojos inmóviles de color marrón oscuro, tan tranquilos como la superficie de un lago imperturbable. Sin pedir nada, sin temer nada, sin juzgar nada, ella no le pidió que fuera fuerte. No esperó a que recuperara la máscara del fantasma. Solo se quedó allí esperando, lista para ayudar si él lo permitía. Y por primera vez en 5 noches de agotamiento y desesperación, Ashton Vance permitió que alguien atravesara el muro que había pasado toda su vida construyendo a su alrededor. Asintió, un pequeño asentimiento, casi imposible de ver, pero Jolene lo vio, y dio un paso adelante. Jolene avanzó y extendió los brazos, su movimiento natural y sin la menor vacilación, como si fuera algo que hubiera hecho miles de veces en su vida. Ashton le entregó a Willa, y en el mismo instante en que la bebé dejó sus brazos, sintió un extraño vacío, como si acabara de soltar algo más importante que su propia vida. Pero también sintió alivio, y con él vino la culpa de sentirse aliviado. Jolene recibió a Willa con una fluidez tan practicada que parecía casi profesional. Una mano sostenía la cabeza de la bebé, la otra levantaba su espalda,
y luego acomodaba suavemente a la niña contra su hombro en un solo movimiento suave que fluía como el agua. Comenzó a mecerse suavemente, no el balanceo apresurado y ansioso que Ashton había intentado, sino un ritmo lento y constante, como las olas del océano contra la orilla en una noche tranquila. Una de sus manos palmeaba la espalda de Willa al compás del movimiento. Ni demasiado fuerte, ni demasiado suave, solo lo suficiente para que la bebé sintiera su presencia y calor. Entonces Jolene comenzó a tararear. No era una canción de cuna que Ashton hubiera oído antes. No había palabras, solo sonidos bajos y relajantes que surgían de lo profundo de su garganta, una melodía sin nombre que de alguna manera transmitía una sensación de seguridad y paz que incluso él podía sentir. Y entonces sucedió lo increíble. Willa dejó de llorar, no gradualmente, no después de unos minutos. Casi al instante, sus hipidos se silenciaron, reemplazados por un pequeño suspiro de alivio, como si la niña de 4 meses finalmente hubiera encontrado lo que había estado buscando durante las últimas 5 noches. La cabeza de Willa cayó contra el hombro de Jolene. Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, se cerraron lentamente. Sus pequeños dedos se relajaron en lugar de aferrarse con fuerza como lo habían hecho en los brazos de su padre. Durmió. Realmente durmió. No el tipo de sueño que proviene del puro agotamiento solo para romperse unos minutos después, sino un sueño profundo y pacífico, el sueño de una niña que se siente segura. Ashton se quedó inmóvil, mirando lo que sucedía ante él, incapaz de decir una palabra. Lo que él había luchado por conseguir durante 5 noches seguidas. Después de probar todos los métodos que se le ocurrieron, después de leer docenas de artículos en línea, después de ver innumerables videos instructivos, Jolene lo había logrado en cuestión de minutos. Solo unos minutos. El alivio inundó su pecho, pero con él vino un dolor sordo, como si su impotencia acabara de quedar al descubierto más claramente que nunca. Jolene habló en voz baja, todavía meciéndose suavemente, aunque Willa ya estaba profundamente dormida. No llora porque tenga hambre, y no es porque su pañal esté mojado o porque esté enferma. Ashton la miró, su voz áspera y gastada. Entonces, ¿por qué? Jolene giró la cabeza, sus ojos se encontraron directamente con los de él. Porque lo siente. ¿Sentir qué? Tu tensión, tu miedo, la desesperación que has estado tratando de ocultar. Jolene continuó, su voz suave pero directa. Los niños son mucho más sensibles de lo que los adultos imaginan. No entienden el lenguaje, pero sienten las emociones. Willa sabe que no estás bien, y está respondiendo de la única manera que sabe. Ashton se quedó quieto. Las palabras de Jolene se clavaron en la creencia sobre la que había construido toda su vida. Toda su vida había aprendido a ocultar las emociones. Había aprendido a convertir su rostro en una máscara de acero, su voz en hielo, sus ojos en un abismo sin fondo. Había pensado que lo había perfeccionado. El fantasma, el hombre que nadie podía leer. Pero una bebé de 4 meses había visto a través de cada muro que había pasado años construyendo. Jolene acostó suavemente a Willa en la cuna, sus movimientos cuidadosos, como si estuviera colocando algo de un valor incalculable. La bebé no se movió. Permaneció profundamente dormida, su rostro pacífico, sus pequeños labios moviéndose ligeramente como si estuviera soñando algo suave y dulce. Ashton miró a su hija, luego dirigió su mirada a Jolene, y por primera vez en 5 días de infierno, la habitación se sumió en el silencio. No el silencio hueco y embrujado de las noches anteriores, sino el silencio de la paz. Los ojos de Ashton se desviaron hacia la pequeña mesa junto al sofá. Allí, en el mismo lugar que unas noches atrás, había una taza de té de manzanilla recién hecho. Su vapor se elevaba en finos rizos fantasmales. Miró el té, luego de nuevo a Jolene, y la comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. «Fuiste tú», susurró, su voz cargada de un nuevo tipo de emoción. «El té, la toallita. ¿Has estado entrando aquí de verdad?» Jolene no bajó la mirada. Se estaba ahogando, señor Vance, y hasta un fantasma necesita respirar.
Ashton rompió ese silencio, su voz todavía áspera por demasiadas noches de insomnio. ¿Dónde aprendiste eso? Jolene lo miró e inclinó ligeramente la cabeza. ¿Aprender qué? ¿Cómo calmar a un niño? ¿Cómo hacer que deje de llorar en unos minutos cuando yo lo he intentado durante una semana y no he podido? Jolene no respondió de inmediato. Miró hacia la cuna donde dormía Willa y su mirada se desvió por un momento, como si estuviera mirando un lugar muy lejano y muy antiguo. Luego habló, su voz firme, como si estuviera contando la historia de otra persona y no la suya. Crecí en un orfanato desde que tenía 3 años. Ashton no pudo ocultar la sorpresa en su rostro. Miró a Jolene, miró a la mujer de largo cabello negro que caía sobre sus hombros y ojos tranquilos, de color marrón oscuro. Y por primera vez, se preguntó quién era ella realmente. Jolene continuó, su voz todavía uniforme, sin rastro de emoción, como si hubiera contado esta historia demasiadas veces o hubiera aprendido a separarse del dolor que contenía. No sé quiénes eran mis padres. No había fotos, ni nombres, ni dirección, nada en absoluto. Lo único que tenía era una pulsera de plástico de hospital con la fecha en que me encontraron fuera de la puerta del orfanato. Eso es todo lo que sé sobre mi origen. Hizo una pausa por un momento, luego continuó. En el orfanato, los niños lloraban todas las noches, docenas de ellos, desde recién nacidos hasta adolescentes, todos llorando porque extrañaban algo que no tenían o que nunca iban a tener. Pero nunca había suficientes adultos para consolarlos a todos, nunca suficientes brazos para sostenerlos a todos. Así que los niños mayores tuvieron que aprender a cuidar de los más pequeños. Empecé a calmar bebés cuando tenía 6 años. Ashton se sentó en silencio, sin saber qué decir. En su mundo había oído miles de historias trágicas, pero generalmente involucraban violencia, traición y muerte. La historia de Jolene era diferente. No tenía sangre, ni armas. Sin embargo, llevaba otro tipo de dolor, más silencioso y duradero. Jolene se volvió para mirarlo. Y ahora, sus ojos ya no eran distantes. Estaban fijos directamente en él. Sé lo que se siente no tener a nadie. Sé lo que se siente llorar en la oscuridad y que nadie venga. Sé lo que se siente esperar unos brazos que te sostengan y saber que nunca lo harán. Así que aprendí a convertirme en esos brazos para otros niños. Ashton sintió que algo cambiaba en la forma en que veía a Jolene. Ya no era la niñera invisible que una vez creyó que era. No era solo una empleada doméstica en una lista de personal que nunca se había molestado en mirar. Era alguien que entendía la soledad, entendía la desesperación de un niño abandonado y entendía cómo calmarla. Jolene continuó, su voz más suave ahora. Meredith me encontró en un centro de atención para niños huérfanos en las afueras de Chicago, donde trabajaba después de dejar el orfanato. Ella era voluntaria allí los fines de semana, ayudando con los niños. El nombre de Meredith llenó la habitación, y Ashton sintió que su corazón se oprimía. Jolene continuó. La primera vez que nos conocimos, me preguntó por qué hacía ese trabajo. El salario era bajo, las horas eran largas y cada día significaba enfrentarse al dolor de los niños. Le dije que lo hacía porque ningún niño merece crecer solo. Ningún niño merece saber lo que se siente llorar en la oscuridad y que nadie esté ahí. Jolene hizo una pausa y algo en su mirada se suavizó. Meredith me miró durante mucho tiempo. Luego dijo algo que nunca he olvidado. Dijo, te necesito al lado de mi hijo. No porque seas buena con los niños, sino porque sé que nunca dejarías que mi hijo se sintiera solo. Tú entiendes esa soledad, y quien entiende el dolor es el único que puede sanarlo. Ashton tragó saliva, con la garganta apretada. Meredith, su esposa, la mujer que creía conocer mejor que nadie en el mundo. Pero resultó que ella había visto cosas que él nunca había visto. Había visto valor en Jolene cuando él solo había visto a una empleada anónima. Y quizás también había visto algo en él, algo que él mismo nunca había sido capaz de ver. Esa misma mañana, el peso del mundo exterior finalmente se estrelló contra la tranquilidad del ático.
Apenas había logrado dormirse unas horas después de la larga noche de conversación con Jolene, el primer sueño verdaderamente pacífico que había conocido desde la muerte de Meredith, pero la vibración incesante lo devolvió a la realidad, recordándole que no importaba cuán tranquilo pudiera ser el mundo dentro de este ático, el mundo exterior todavía esperaba. Ashton cogió el teléfono y vio el nombre de Spencer Cross parpadeando en la pantalla. Sabía que si Spencer llamaba a esa hora, no eran buenas noticias. Deslizó para responder, su voz todavía áspera por la falta de sueño. ¿Qué pasa? La voz de Spencer llegó a través de la línea, tensa como una cuerda a punto de romperse. Marcus Holt ha hecho su movimiento. Anoche, envió hombres a quemar nuestro almacén en el lado sur. 2 de nuestros hombres resultaron heridos, uno gravemente y otro no tanto. Todo lo que había dentro se consumió en las llamas. Los daños estimados ascienden a millones. Ashton se levantó de la cama y caminó hacia la ventana del salón, mirando Chicago mientras despertaba lentamente bajo la pálida luz de un amanecer invernal. La ciudad se extendía bajo sus pies, las torres, las calles abarrotadas, el imperio que había construido con sangre y tiempo durante 7 años. 7 años. En todos esos 7 años, cada vez que alguien se había atrevido a atacar a la organización Vance, Ashton había respondido de inmediato, sin vacilación, sin negociación, con una fuerza tan rápida y decisiva que nadie se atrevió a considerar intentarlo una segunda vez. Así era como el fantasma mantenía el poder. Ese era el único lenguaje que el submundo entendía. Spencer continuó por teléfono. Todos están esperando tu orden. Los capitanes están reunidos. Las armas están listas. Sabemos dónde está Marcus. Solo hace falta un gesto tuyo y podemos borrarlo antes de que se ponga el sol. Así que, ¿cómo respondemos? Silencio. Ashton no respondió de inmediato. Se quedó junto a la ventana, la luz de la mañana cayendo sobre los afilados planos de su rostro. Y en ese momento, su mente no estaba en Chicago, no estaba en el almacén quemado, no estaba con Marcus Holt, ni con la guerra que esperaba. Desde la habitación de al lado llegaron los suaves ruiditos de Willa despertándose, el frágil sonido de una bebé que acaba de despertar, quizás buscando el calor de los brazos de alguien. Ashton se giró hacia ese sonido, y por un momento, 2 mundos chocaron violentamente dentro de su mente. Por un lado estaba el mundo de la oscuridad, del poder, de las guerras interminables, el mundo en el que había vivido toda su vida, el mundo que su padre le había dejado, el mundo que había sacrificado todo para proteger y expandir, el mundo que exigía que la sangre se respondiera con sangre, que la debilidad se pagara con la muerte. Por otro lado, había una pequeña habitación con una cuna blanca donde yacía su hija de 4 meses, quizás con sus 2 ojos, tan parecidos a los de su madre, abiertos y mirando al techo, esperando que alguien viniera a recogerla. El mundo que Meredith había soñado para él, el mundo que ella esperaba que él pudiera encontrar, aun sabiendo que era casi imposible. Spencer habló de nuevo por teléfono, y ahora había preocupación en su voz. «Jefe, ¿sigues ahí?» Ashton cerró los ojos por un segundo y respiró hondo. Luego habló, y su voz era tan tranquila que incluso él se sorprendió. «Sin represalias, todavía no». Silencio total al otro lado. Ashton casi podía sentir la conmoción de Spencer viajando a través de la línea. En 30 años de servicio a la familia Vance, esta podría haber sido la primera vez que el viejo consejero había oído una respuesta así. Spencer habló de nuevo, incapaz de ocultar su incredulidad. ¿Estás seguro? Marcus pensará que somos débiles. Le dirá a todo el submundo que el fantasma ha perdido sus colmillos. Eso hará que los demás se envalentonen para intentarlo también. Ashton abrió los ojos y miró Chicago. Que lo piense. La voz de Spencer pasó de la preocupación a la urgencia, abandonando por completo el tratamiento formal. No puedes dejar pasar esto. Esta es la regla más básica de todas. Si no respondes, todo lo que has construido en los últimos 7 años se derrumbará. Lo manejaré de otra manera, dijo Ashton,
su voz todavía tranquila, aunque había algo en ella que Spencer nunca había oído antes. Dame tiempo, te contactaré más tarde. Terminó la llamada antes de que Spencer pudiera decir algo más, luego dejó el teléfono sobre la mesa y caminó hacia la habitación de Willa. La puerta estaba ligeramente abierta y la suave luz de la mañana se filtraba a través de las finas cortinas. Jolene estaba de pie junto a la cuna, sosteniendo a Willa en sus brazos. La bebé estaba completamente despierta ahora. Sus ojos se movían lentamente por la habitación. Cuando Ashton entró, Jolene se giró y lo miró con esos ojos marrón oscuro, sin juicio, sin curiosidad, sin preguntar por la llamada que acababa de recibir. Solo lo miró como si estuviera diciendo que, decidiera lo que decidiera, ella estaría aquí. Ashton miró a su hija en los brazos de Jolene y supo que acababa de tomar una decisión que podría hacerlo parecer débil a los ojos de todos sus enemigos. Pero por primera vez en 7 años de construir su imperio, Ashton Vance eligió algo que no era la guerra. En la sexta noche, la habitación de Willa yacía sumergida en un suave y tenue resplandor, mientras la oscuridad se deslizaba en cada rincón como secretos esperando ser confesados. Willa dormía profundamente en su cuna, su respiración uniforme y pacífica, su pequeño rostro relajado como el de un ángel. Ashton estaba sentado en el sofá familiar, con los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas, los ojos fijos en el aire vacío como si buscara algo en la oscuridad. Jolene estaba sentada frente a él, silenciosa, paciente, tal como lo había estado cada noche desde la primera vez que entró en esta habitación. El silencio se extendió entre ellos, pesado pero no incómodo, como si ambos estuvieran esperando algo. Entonces Ashton lo rompió, su voz baja como si temiera que alguien pudiera oír, aunque este ático estaba completamente aislado del mundo exterior. ¿Crees que soy un buen hombre? Jolene no respondió de inmediato. Lo miró, sus ojos no revelaban nada, solo escuchaban y esperaban. Ashton no esperó su respuesta. Siguió hablando como si hubiera guardado estas palabras dentro de sí mismo durante demasiado tiempo, y ahora estaban encontrando su propio camino para salir. He hecho cosas que la gente común ni siquiera podría imaginar. He tomado decisiones que, si las dijera en voz alta, harían que nunca me miraras como me estás mirando ahora. He dado órdenes que hicieron que otras personas pagaran con todo lo que tenían. He vivido en la oscuridad tanto tiempo que ya ni siquiera recuerdo cómo es la luz. Se detuvo y tragó saliva. La garganta se le apretó como si alguien la estuviera estrujando. Entonces Meredith entró en mi vida. Ella sabía quién era yo. Sabía lo que hacía. Sabía que la sangre en mis manos nunca podría lavarse. Y aún así se quedó. Aún así me amó. No entiendo por qué. No me lo merecía. Nunca me lo merecí. Jolene siguió escuchando. No interrumpió, no juzgó, no intentó consolarlo. Simplemente se quedó allí, presente, permitiendo que Ashton dijera las cosas que quizás nunca le había dicho a nadie antes. Continuó, su voz temblando al borde de la ruptura. Se preocupaba. Cada día, cada noche que no volvía a casa a tiempo. Se quedaba despierta esperando. Cada llamada telefónica inesperada la hacía estremecerse de miedo. Tenía miedo de que alguien viniera a buscarme. Miedo de que un día saliera por la puerta y nunca más volviera. Perdió el sueño. Se agotó, adelgazó justo delante de mí. Pero nunca se quejó. Nunca me pidió que cambiara. Simplemente se quedó a mi lado y lo soportó todo. Levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos por las lágrimas que intentaba contener. Y cuando se quedó embarazada, todo empeoró 100 veces. Tenía miedo de ir a un hospital público porque pensaba que mis enemigos podrían encontrarla. Tuvo que dar a luz a Willa en una clínica privada con un médico que yo mismo contraté. Soportó 9 meses de embarazo envuelta en miedo y tensión. Y 3 semanas después de que naciera nuestra hija, se fue. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Solo se oía la respiración constante de Willa y el débil silbido del viento invernal más allá del cristal. Ashton volvió a hablar y su voz se cortó a sí misma como una cuchilla. Yo la maté. Mi vida la mató. La oscuridad que llevaba se tragó la única luz que tuve. Esa es la verdad,
y tengo que vivir con esa verdad cada día que me queda. Jolene lo miró durante un largo momento. Sus ojos ya no eran ilegibles. Algo parpadeó allí ahora, algo difícil de nombrar. Quizás simpatía, quizás pena, quizás ambas cosas. Luego, lentamente negó con la cabeza. Estás equivocado. Ashton la miró, sin entender. ¿Qué has dicho? Jolene respondió, su voz suave pero segura. Meredith no murió por tu culpa. Vivió por tu culpa. No entiendes la diferencia, pero ella sí. Eligió quedarse contigo, no porque estuviera atrapada. Lo eligió porque quería, porque vio algo en ti que tú nunca has sido capaz de ver en ti mismo. Ashton se quedó inmóvil. Las palabras de Jolene caían en el agua quieta de su mente como piedras, enviando ondas que se extendían cada vez más lejos. Jolene respiró hondo, como si se estuviera preparando para decir algo importante. Antes de que naciera Willa, Meredith habló conmigo. Tuvimos una larga conversación una noche tarde, cuando no podía dormir porque estaba preocupada. Me pidió algo. Me pidió que te dijera algo, pero solo cuando estuvieras listo para oírlo. Ashton se enderezó de golpe, su corazón latiendo con fuerza dentro de su pecho. ¿Qué? ¿Qué dijo? Jolene lo miró, sus ojos escrutando su rostro. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Listo para oír la verdad? ¿Listo para cambiar la forma en que ves todo? El corazón de Ashton latía tan fuerte que podía oírlo resonar en sus oídos. En su mundo, las últimas palabras rara vez traían buenas noticias. Los secretos revelados después de la muerte solían ser cuchillos por la espalda. Pero esta era Meredith, su esposa, la única persona en el mundo que lo había amado sin pedir nada a cambio. Miró a los ojos de Jolene, luego asintió. Jolene respiró hondo, como si estuviera reuniendo cada gramo de fuerza que tenía para pronunciar las palabras que había llevado dentro durante tantas semanas. El pálido resplandor amarillo de la lámpara de noche caía sobre su rostro, creando suaves sombras y luces, haciendo que sus ojos parecieran contener todo un océano de recuerdos. Empezó a hablar, su voz lenta y cuidadosa, sopesando cada palabra como si cada una de ellas llevara el peso de un último deseo. Meredith me dijo esto la noche antes de dar a luz a Willa. No pudo dormir esa noche. Los dolores de parto aún no habían comenzado, pero sabía que el momento estaba cerca. Me llamó a su habitación a las 2 de la mañana y dijo que necesitaba decirme algo importante, algo que no podía decirle a nadie más. Jolene hizo una pausa por un momento, como si recordara cada detalle de esa noche. Su mirada se desvió lejos antes de volver a Ashton. Habló de ti, no de Ashton Vance, el hombre que todo Chicago conoce, del verdadero tú, de cómo creciste, de tu infancia, de tu padre. Ashton se puso rígido en su silla, su cuerpo se tensó como un alambre demasiado estirado. Nadie, ni siquiera Meredith, le había hablado nunca tan directamente de esas cosas. O al menos eso era lo que él había creído. Jolene continuó, su voz todavía firme, aunque ahora había algo más suave en ella. Dijo que nunca te habían enseñado a amar de la manera ordinaria. Creciste en un mundo donde la fuerza lo era todo, donde la supervivencia era el único objetivo, donde la emoción era tratada como una debilidad que podía hacer que te mataran en cualquier momento. Te enseñaron que los hombres de verdad no lloran, no temen, no flaquean. Te enseñaron que el amor era un lujo que hombres como tú nunca podían permitirse. Ashton tragó saliva, con la garganta apretada. Meredith lo sabía. Lo había sabido todo. Había sabido de las noches en que era pequeño y tenía que quedarse quieto en la cama, escuchando a su padre golpear a alguien abajo. Había sabido de las comidas en silencio tenso, donde una palabra equivocada podía traer terribles consecuencias. Había sabido del niño Ashton que aprendió a congelar su propio corazón solo para sobrevivir. Jolene continuó. Pero también dijo que cuando estabas con ella, te convertías en alguien diferente. Lo intentabas. Aprendiste a mostrar amor de maneras que eran torpes e imperfectas, pero reales. Aprendiste a decir lo siento, aunque antes nunca te habías disculpado con nadie. Aprendiste a abrazarla, aunque tus brazos eran rígidos, como si no supieran a dónde se suponía que debían ir. No eras perfecto, pero lo intentabas.
Cada día lo intentabas. Jolene miró directamente a los ojos de Ashton, y su oscura mirada marrón parecía llevar toda el alma de Meredith dentro de cada palabra. Y me dijo que eso era lo que más amaba de ti, no la fuerza que el resto del mundo veía. No el poder, ni el dinero, ni el imperio que construiste, sino el hecho de que intentabas amar, aunque nadie te había enseñado cómo. El hecho de que todavía tenías un corazón capaz de amar después de todo lo que habías vivido. El silencio llenó la habitación, pesado pero lleno de algo que no se podía nombrar fácilmente. Jolene respiró hondo de nuevo, luego pronunció la parte más importante. Su voz se volvió solemne, como si estuviera leyendo algo sagrado. Pero lo que más le preocupaba a Meredith no era ella misma, eras tú. Después de que ella ya no estuviera aquí, dijo, lo sé, Ashton, sé que intentará convertirse en el padre más perfecto del mundo. Se pondrá estándares imposibles. Pensará que tiene que hacerlo todo bien, que no se le permite cometer errores, que no se le permite ser débil. Y cuando falle, porque todo el mundo falla, pensará que significa que no es digno. Se destruirá a sí mismo con la culpa. Ashton sintió que algo se apretaba alrededor de su pecho, como si una mano invisible se cerrara alrededor de su corazón. Jolene siguió hablando, cada palabra clara y lenta. Cuando eso suceda, cuando Ashton piense que no puede seguir adelante, cuando se sienta como un fracaso que no merece ser padre, necesito que le digas esto. Jolene hizo una pausa de un segundo y miró directamente a los ojos de Ashton con absoluta seriedad. Willa no necesita un padre perfecto. La habitación pareció congelarse. El tiempo mismo pareció detenerse. Ashton no respiró, no se movió, no parpadeó. Jolene continuó, su voz más suave ahora, pero todavía llevando el peso de un último deseo. Willa solo necesita a su padre, y Ashton se convirtió en su padre desde el primer momento en que tuvo miedo por ella. Ese miedo, el miedo a no ser suficiente, el miedo a arruinarlo todo, el miedo a no poder protegerla. Esa es la prueba de que ya la ama. Porque un hombre al que no le importa nunca tiene miedo. Un hombre que no ama nunca se preocupa. Solo alguien que ama de verdad a su hijo puede tener tanto miedo como Ashton tiene ahora. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como las lágrimas invisibles de Meredith cayendo en la habitación. Ashton se sentó inmóvil, con los ojos muy abiertos, como si un rayo lo hubiera alcanzado desde un cielo despejado. Miró hacia la cuna donde Willa dormía pacíficamente, su pequeño rostro con esos familiares ojos color miel, ahora descansando tras los párpados cerrados. Luego levantó la vista hacia la fotografía de Meredith en la pared. Su cálida sonrisa parecía devolverle la mirada. Meredith lo había sabido de antemano que él se rompería. Había sabido que se culparía a sí mismo, que se ahogaría en la culpa, que creería que no era digno. Y se había preparado para este momento antes de irse, dejando este mensaje como un salvavidas para él en medio de un océano de desesperación. Por primera vez desde que Meredith murió, Ashton sintió su presencia. No dentro de un recuerdo doloroso, no dentro de un duelo interminable, sino aquí, en esta misma habitación, a través de cada palabra que Jolene acababa de pronunciar. Como si Meredith estuviera de pie en algún lugar de la oscuridad, sosteniéndolo en brazos invisibles, susurrándole al oído que todo iba a estar bien. Ashton no podía hablar. Intentó abrir la boca, intentó encontrar palabras para responder, pero su garganta se sentía como si alguien la estuviera aplastando. En lugar de palabras, solo escapó un sollozo roto, un sonido extraño que ni siquiera reconoció como suyo. Entonces lloró. No como había llorado en las noches anteriores, no el llanto silencioso en la oscuridad, no las lágrimas desesperadas y empapadas de culpa que habían llegado mientras sostenía a Willa y pedía perdón a la fotografía de Meredith. Este era un tipo de llanto completamente diferente, como una presa que había retenido demasiada agua durante demasiado tiempo, demasiado llena, demasiado tensa, finalmente estallando bajo una presión que ya no podía soportar, como algo que había estado encerrado en su pecho toda su vida, reprimido, enterrado, negado incluso el derecho a existir.
finalmente liberándose y derramándose sin nada que lo detuviera. Las lágrimas corrían libremente por su rostro de rasgos afilados, deslizándose sobre la vieja cicatriz de batalla que marcaba su rostro, cayendo sobre su camisa arrugada. Sus hombros se sacudían en oleadas, sollozos indefensos que surgían de lo más profundo de su pecho. El sonido de un hombre desmoronándose y de alguna manera sanando al mismo tiempo. Ashton Vance, el fantasma, el capo de Chicago, el hombre al que toda una ciudad temía, el hombre al que nadie había visto perder el control en 7 años de poder, estaba llorando como un niño. Porque eso era lo que realmente era. Debajo de la armadura de acero, debajo de los fríos ojos grises, debajo de la temible reputación y el poder absoluto, todavía era aquel niño de hace mucho tiempo. El niño que había crecido con un padre que usaba puños y latigazos en lugar de guía. Un padre que veía la ternura como una debilidad demasiado vergonzosa para permitirla. El niño que había aprendido a congelar cada sentimiento solo para sobrevivir en una casa donde las lágrimas significaban castigo, donde el miedo tenía que ocultarse de la vista, donde el amor era un lujo nunca concedido. El niño al que nadie había tomado en sus brazos para decirle, no tienes que ser perfecto, solo tienes que ser tú mismo, y tus padres te querrán sin importar lo que seas. Hasta que llegó Meredith. Ella fue la primera y única persona que vio a través de cada capa de armadura. Fue la primera persona en amarlo, no por lo que tenía o lo que podía hacer, sino por quién era. Incluso las partes más feas, las más oscuras, las más rotas. Fue la primera persona en decirle que era digno de amor. Y ahora, aunque se había ido, aunque su cuerpo yacía bajo la tierra fría, sus palabras todavía estaban aquí, en esta habitación, a través de la voz de Jolene. Sus palabras todavía lo sostenían. Todavía le decían que era suficiente, que era digno, que era un padre, incluso sin ser perfecto. Jolene no dijo nada. No intentó consolarlo con las frases vacías que la gente suele ofrecer a alguien que llora. No dijo, no llores, ni todo estará bien, ni sé fuerte. Solo se sentó allí, silenciosa, presente, haciendo saber a Ashton que no estaba solo en esta habitación. En este momento de ruptura, ella entendió que a veces lo que una persona necesita no es un lenguaje reconfortante, sino el permiso para ser débil sin ser juzgado. Ashton lloró. Lloró por el niño de 5 años que una vez se acurrucó en la esquina de una habitación al oír los pesados pasos de su padre en las escaleras. Lloró por el niño de 13 años que tuvo que aprender a disparar un arma en lugar de aprender a amar. Lloró por el hombre de 25 años obligado a llevar un imperio sobre sus hombros cuando nadie le había enseñado a vivir como un ser humano normal. Lloró por el esposo que había perdido a la única esposa que alguna vez había creído en él. Y lloró por el padre que lo intentaba con todas sus fuerzas y aún así se sentía como un fracaso. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que no quedó nada por llorar. Luego se sentó allí, respirando con dificultad, con los ojos hinchados y rojos, el rostro empapado, y sin embargo, su pecho se sentía más ligero que en cualquier momento de las últimas 3 semanas, más ligero de lo que se había sentido en años. Intentó hablar, su voz áspera, como si acabara de superar una larga enfermedad. No sé por dónde empezar. No sé cómo ser un padre ni cómo ser un hombre normal. Solo sé hacer las cosas que he hecho toda mi vida, y esas cosas no tienen lugar en la vida de un niño. Jolene lo miró y sus ojos eran más cálidos de lo que nunca los había visto. Nadie nace sabiendo cómo ser padre. Incluso los mejores padres del mundo han cometido errores, se han sentido perdidos, se han preguntado qué estaban haciendo. Le dedicó una pequeña sonrisa, la primera sonrisa que él había visto en su rostro habitualmente compuesto. Eso es lo que Meredith quería que entendieras. No tienes que saberlo todo de antemano. No tienes que tener una respuesta para cada pregunta. Solo tienes que estar aquí cada día y aprender con ella. Aprender a ser padre mientras lo eres. Es la única forma en que alguien aprende. Ashton miró hacia la cuna donde Willa seguía durmiendo pacíficamente, su pequeño rostro ajeno a la preocupación,
sus pequeños labios moviéndose débilmente como si soñara algo dulce. Por primera vez en las 3 semanas desde la muerte de Meredith, sintió que podía respirar, inspirar profundamente, exhalar lentamente sin esa opresión aplastante cerrándose alrededor de su pecho. No porque el dolor se hubiera ido. El dolor seguía allí, todavía doliendo, y permanecería por mucho tiempo, sino porque ya no tenía que cargarlo solo. Ashton se levantó de la silla, con las piernas un poco inestables por estar sentado demasiado tiempo en la misma posición, y caminó con pasos lentos hacia la cuna blanca. La habitación todavía estaba bañada por el pálido resplandor amarillo de la lámpara de noche, silenciosa y cálida de una manera que nunca había sentido realmente antes. Willa seguía dormida, su pequeño rostro pacífico como el de un ángel, sus pequeños labios moviéndose ligeramente, como si soñara algo dulce. Quizás calor, quizás el olor a leche, quizás un mundo donde todo era seguro y amado. Ashton se paró junto a la cuna y miró a su hija, y por primera vez desde que Willa había llegado al mundo, la miró de verdad. No a través del velo de lágrimas de aquellas noches desesperadas, no a través de la niebla de la culpa aplastante, no a través del miedo de que lo arruinaría todo. Simplemente la miró, de forma clara, pura, de la manera en que un padre mira a su hijo. Vio el suave cabello negro, fino como el plumón, del mismo color que el suyo cuando era niño en las viejas fotografías que una vez había visto. Vio la curva de sus labios de capullo de rosa, exactamente como la curva de los labios de Meredith cuando sonreía. Labios que había besado 1000 veces y que recordaría para siempre. Vio sus ojos cerrados en el sueño, pero sabía que cuando se abrieran, serían de color ámbar. El ámbar de Meredith, el color del amor y la vida que ella había dejado para él. Suavemente metió una mano en la cuna, con cuidado como si estuviera tocando la cosa más preciosa del mundo, y dejó que su dedo índice rozara la pequeña mano de Willa. Su mano no era más grande que su pulgar, suave y cálida, con deditos tan perfectos que su corazón dolía al verlos. Willa se removió en su sueño, como si pudiera sentir la presencia de su padre a su lado. Sus ojos se abrieron lentamente, parpadeando un par de veces mientras se ajustaba a la tenue luz de la habitación. Luego miró hacia arriba, y esos ojos se encontraron con los grises de Ashton. Pasó un momento en silencio. Padre e hija se miraron por primera vez sin lágrimas, sin llanto, sin desesperación ni impotencia. Solo había presencia. Y entonces ocurrió el milagro. Willa sonrió. No una gran sonrisa, no una carcajada. Solo una pequeña curva en la comisura de su boca. Un suave relajamiento en su pequeño rostro. Un brillo en esos ojos como si 1000 estrellas estuvieran bailando allí. La sonrisa de una bebé de 4 meses que había reconocido a alguien familiar, que se había sentido segura en presencia de su padre. Pero para Ashton, esa pequeña sonrisa era un universo entero. Era el amanecer después de 7 años viviendo en la oscuridad del poder y el miedo. Era la primera lluvia después de una larga y despiadada sequía. Era la prueba de que no había fracasado por completo, de que todavía podía llevar alegría a alguien, de que su hija lo conocía y no le tenía miedo. Se quedó allí, su mano todavía sosteniendo ligeramente su pequeño dedo, y sintió algo cálido extendiéndose por su pecho. No el calor de la ira, no el calor del licor o del poder, sino algo más. Algo que no estaba seguro de haber sentido antes. Quizás amor, quizás esperanza, quizás ambas cosas a la vez. Habló en un susurro, como si temiera romper esta frágil magia. Está sonriendo. ¿Ves eso? Me está sonriendo. Jolene sintió desde detrás de él, su voz suave. Ahora te conoce. Ashton se giró para mirarla, confundido. ¿Me conoce? Solo tiene 4 meses. Los bebés no reconocen a las personas a las que pertenecen solo por la vista o el sonido, explicó Jolene con los ojos cálidos. Los reconocen a través del sentimiento. Willa puede sentir que su padre está aquí, verdaderamente aquí. No esforzándose tanto que se está rompiendo, no ahogándose en el miedo, no culpándose a sí mismo. Simplemente aquí, tranquilo, presente.
Y ella está respondiendo de la única manera que sabe. Está sonriendo. Ashton se volvió para mirar a su hija. La pequeña sonrisa aún permanecía en sus diminutos labios, y esos ojos seguían fijos en él con la confianza absoluta que solo un niño puede dar. Y en ese momento entendió algo: que 7 años de construir un imperio, 7 años de ostentar un poder absoluto, 7 años de hacer temblar a toda una ciudad nunca le habían enseñado. La presencia, simplemente estar aquí, simplemente ser él mismo. No necesitaba ser perfecto, no necesitaba ser fuerte, no necesitaba tener todas las respuestas. A veces, simplemente estar aquí era suficiente. A la mañana siguiente, la rara luz del sol de un invierno de Chicago se abrió paso a través de las espesas nubes grises y se coló en el ático a través de los imponentes paneles de vidrio. Era la primera vez en muchas semanas que Ashton veía el sol y se dio cuenta de que había olvidado cómo se sentía el calor de la luz en su piel. Se paró junto a la ventana del salón, mirando la ciudad que despertaba debajo de él, las calles comenzando a llenarse, los edificios brillando bajo la frágil luz del sol, la vida avanzando, aunque su propio mundo se había puesto completamente patas arriba. Ashton cogió su teléfono, se desplazó por sus contactos y se detuvo en Spencer Cross. Pulsó llamar, se llevó el teléfono a la oreja y esperó. Spencer respondió después de 2 timbres, su voz cautelosa como si se preparara para malas noticias. Ashton, ¿pasa algo? Ashton habló y su voz era diferente a la última vez que habían hablado. Ya no estaba vacía como una cáscara hueca, ya no era fría y mecánica como una máquina siguiendo órdenes. Era simplemente tranquila, quieta como la superficie de un lago después de una tormenta. Marcus Holt, quiero reunirme con él. Un largo silencio se extendió al otro lado. Ashton casi podía oír a Spencer tratando de procesar lo que acababa de escuchar, tratando de decidir si había entendido mal. Luego preguntó, incapaz de ocultar su sorpresa, ¿reunirte con él? ¿Quieres decir no tomar represalias? ¿No ordenar un ataque? ¿Reunirte con él, negociar, sentarte y hablar como hombres adultos? Ashton lo dijo con la misma calma tranquila. Spencer volvió a guardar silencio durante varios segundos más, como si intentara determinar si Ashton tenía fiebre o si de alguna manera había sido reemplazado por otro hombre. Luego dijo, todavía atónito, ¿quieres sentarte y hablar con el hombre que acaba de quemar nuestro almacén? ¿El hombre que hirió a 2 de tus hombres? ¿El hombre que desafía tu autoridad frente a todo el submundo? Quiero terminar con esto, dijo Ashton, pero no con fuego y sangre como siempre lo hemos hecho, no creando más enemigos, más deudas de sangre, más razones para que esta guerra se alargue otros 10 años. Quiero terminarlo de otra manera. Spencer no dijo nada durante tanto tiempo que Ashton tuvo que revisar el teléfono para asegurarse de que la llamada seguía conectada. Luego, el viejo consejero habló, y había algo diferente en su voz ahora. Algo muy alejado de la preocupación y la urgencia de los últimos días. Quizás curiosidad, quizás un nuevo tipo de respeto. ¿Qué cambió, Ashton? Te conozco desde hace 20 años y nunca te he oído hablar así. Ashton giró la cabeza hacia la habitación de Willa, donde Jolene sostenía a la bebé y le tarareaba suavemente. A través de la estrecha abertura de la puerta, podía ver el suave cabello negro de su hija y oír la suave voz de Jolene flotando hacia afuera. Tengo algo que perder, respondió. Spencer replicó de inmediato. Siempre has tenido algo que perder. El imperio, el dinero, el poder, la reputación, todo lo que has construido en los últimos 7 años. No, dijo Ashton, con voz firme. Esta vez es diferente. Esta vez tengo algo que no quiero que mi hija herede. No quiero que Willa crezca y mire a su padre y vea solo a un jefe de la mafia. No quiero que tenga que ocultar la identidad de su familia como tuvo que hacerlo Meredith. No quiero que tenga miedo cada vez que su padre sale por la puerta, preguntándose si esa será la última vez que lo vea. Un largo silencio provino del otro lado de la línea.
Ashton podía sentir a Spencer pensando, sopesando todo, viendo una versión de Ashton diferente al hombre al que había servido durante tantos años. Luego Spencer habló, y su voz era más baja ahora, más suave, como si estuviera hablando con un amigo en lugar de con su empleador. Meredith estaría orgullosa de ti. No sé qué hizo o qué dijo, pero estaría orgullosa de verte así. Ashton no respondió, pero la comisura de su boca se levantó ligeramente, la primera sonrisa en muchas semanas, pequeña y frágil, pero real. Hay una cosa más, dijo, su voz volviéndose seria. Voy a empezar a delegar cosas poco a poco. Las operaciones más peligrosas, las partes más oscuras, las cosas de las que ya no quiero formar parte. Las pondré en manos de gente en la que confío. Spencer preguntó con cuidado. ¿Estás seguro de que entiendes lo que eso significa? Tu poder se reducirá. Tu influencia se reducirá. Habrá gente que lo vea como una debilidad. Sé exactamente lo que significa, interrumpió Ashton. No con dureza, solo con certeza. Pero no quiero que mi hija crezca en un mundo donde su padre tenga que mirar por encima del hombro todos los días, tenga que temer cada sonido extraño, tenga que esconder quién es como un criminal. Quiero estar ahí para ella. Quiero ver sus primeros pasos. Quiero oír la primera vez que me llame papá. Quiero llevarla a la escuela en su primer día. Quiero estar a su lado siempre que me necesite. Y no puedo hacer ninguna de esas cosas si sigo viviendo la vida que estoy viviendo ahora. Spencer respiró hondo por el teléfono. El sonido de la emoción de un hombre que rara vez la mostraba. Luego dijo, su voz baja y sincera. Esta es la primera decisión de un padre, Ashton, no de un capo, y creo que es la decisión más sabia que has tomado nunca. Ashton terminó la llamada, dejó el teléfono sobre la mesa y se volvió hacia la ventana. Chicago todavía se extendía debajo de él, todavía sepultada en nieve blanca, pero la luz del sol se abría paso entre las nubes ahora, dejando cálidas vetas doradas sobre el suelo helado. Por primera vez en 7 años, Ashton no miró la ciudad como un campo de batalla que conquistar, no como un imperio que defender, no como un reino que gobernar. La miró como el lugar donde su hija crecería, iría a la escuela, haría amigos, amaría y sería amada. Viviría la vida que merecía tener. 3 meses después, el ático del piso 50 ya no se parecía en nada al lugar donde Ashton una vez había caído de rodillas y llorado en la oscuridad. Las imponentes paredes de cristal seguían allí, todavía abiertas sobre Chicago. Los muebles caros seguían allí, junto con las obras de arte que colgaban de las paredes. Pero ahora había cosas que nunca antes habían existido allí. Juguetes esparcidos por el pulido suelo de madera, un oso de peluche en una esquina, unos bloques de construcción en otra. Un cochecito de bebé blanco estaba en la esquina del salón, listo para paseos por el parque. Y en la pared, junto a la fotografía de Meredith sonriendo, ahora también había nuevas fotos. Willa sonriendo con sus regordetas mejillas. Willa dormida como un ángel. Willa agarrando el dedo de su padre con su pequeña mano. Pero el mayor cambio no era algo que se pudiera ver. Era algo que se podía oír. El ático ya no estaba ahogado en el pesado silencio que una vez conoció. Ahora había el estallido inesperado de la risa de una bebé de 7 meses. Había la suave música de las canciones de cuna que salían del pequeño altavoz del dormitorio. Había pasos, voces, el sonido de la vida. Ashton estaba sentado en la habitación de Willa, pero ya no estaba arrodillado en el frío suelo de madera como aquella primera noche. Se sentaba cómodamente en el sillón junto a la cuna, con una pierna estirada sobre el cojín, con la postura de un hombre que está en casa en su propia vida, en lugar de en guerra con el mundo. Ya no llevaba esos caros trajes negros, solo llevaba un cómodo suéter gris, con las mangas remangadas hasta los codos, el pelo ligeramente desordenado porque aún no había tenido la oportunidad de peinárselo. La tenue cicatriz en su sien seguía allí, todavía la marca de un pasado lleno de oscuridad, pero su rostro ya no era frío como el acero. Había algo más suave ahora en sus ojos, no debilidad, sino la paz de un hombre que finalmente había encontrado su lugar.
Willa dormía profundamente en su cuna, su respiración constante y pacífica, una mano aferrada a un conejo de peluche blanco. El regalo que Jolene le había dado el primer día que Ashton le permitió entrar en el mundo que compartía con su hija. Su rostro se había vuelto más redondo, sus mejillas sonrosadas y llenas, su cabello negro más largo ahora y comenzando a rizarse en suaves pequeñas ondas que la hacían parecer aún más preciosa. Ashton miró a su hija durmiendo, luego levantó la vista hacia la fotografía de Meredith que colgaba en la pared. En la foto, ella sonreía. Esa cálida sonrisa que amaba en cada detalle, sus ojos brillantes, con una alegría que parecía decir que siempre había sabido que todo saldría bien. Habló en voz baja, su voz suave, como si estuviera hablando con alguien sentado a su lado. Todavía estoy aprendiendo, cariño. Cada día aprendo algo nuevo. Ayer, finalmente hice el biberón a la temperatura correcta. Solo me llevó 6 intentos. Es mucho mejor que el mes pasado, ¿no crees? Sonrió suavemente. Una sonrisa real, el tipo de sonrisa que 3 meses antes habría creído que nunca volvería a lucir. Todavía cometo errores todos los días. Todavía hay noches en que llora y no sé por qué. Todavía hay momentos en que siento que no tengo idea de lo que estoy haciendo. Pero estoy aquí, aquí con nuestra hija todos los días, tal como querías. La puerta se abrió silenciosamente y Jolene apareció en el umbral, su cabello negro trenzado pulcramente por la espalda, sus ojos tranquilos como siempre. Está dormida. Ashton asintió. Justo ahora, más rápido de lo habitual, parece que se está acostumbrando a que su padre la duerma. Jolene sonrió, la sonrisa a la que Ashton se había acostumbrado lentamente en los últimos 3 meses. Estaba a punto de darse la vuelta, luego se detuvo y lo miró con una expresión que contenía algo diferente. ¿Sabes qué más me dijo Meredith esa última noche, además de todo lo que ya te he contado? Ashton levantó la cabeza y esperó. Jolene habló en voz baja, su voz transmitiendo una calidez tranquila. Dijo, Ashton lo logrará. Dijo, él no lo creerá, dudará de sí mismo todos los días. Pensará que no es lo suficientemente bueno. Pero yo creo en él, y un día él también lo creerá. Le dio un pequeño asentimiento, luego retrocedió, la puerta se cerró suavemente, dejando a Ashton solo en la habitación con su hija dormida. Ashton se quedó sentado allí durante un buen rato, mirando a Willa, durmiendo pacíficamente, mirando la fotografía de Meredith en la pared y luego mirando por la ventana. Afuera, Chicago todavía se extendía bajo las luces de la noche como una brillante alfombra de estrellas. Pero algo había cambiado. La nieve había comenzado a derretirse. Las primeras señales de la primavera aparecían. Los árboles comenzaban a brotar. El aire perdía parte de su amargura. Y por primera vez en 7 años, el ático del piso 50 ya no era frío. Ashton Vance había sido una vez el fantasma, el espectro que hacía temblar a toda una ciudad, el hombre al que nadie se atrevía a mirar a los ojos, el capo con oscuridad en sus manos y hielo alrededor de su corazón. Pero en esta pequeña habitación, junto a la cuna blanca de su hija, había aprendido lo que 7 años de poder y una vida en la oscuridad nunca le habían enseñado. La verdadera fuerza no reside en no desmoronarse nunca. La verdadera fuerza reside en permitir que alguien se quede a tu lado cuando lo haces, en aceptar ayuda cuando la necesitas, en levantarte día a día, incluso cuando sabes que no eres perfecto, en amar, incluso cuando sabes que el amor puede traer dolor. Y sobre todo, la verdadera fuerza reside en estar presente, en simplemente estar aquí con las personas que amas cada día, incluso cuando no sabes lo que estás haciendo. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Nos encantaría saber cómo te ha llegado al corazón. ¿Cómo te sentiste al escuchar el viaje de Ashton desde un capo frío y despiadado hasta un padre que aprendió a amar? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Realmente queremos saber qué vive en lo profundo de tu corazón. Si esta historia te ha provocado emociones especiales, por favor, dale a me gusta para apoyarnos. Comparte este video con las personas que amas y no olvides suscribirte al canal
para no perderte nuestras conmovedoras historias cada día. Deseamos a todos los que estáis viendo este video buena salud, una vida alegre y paz en cada día que está por venir. Por favor, recuerda que no importa lo difícil que se ponga la vida, siempre hay personas dispuestas a estar a tu lado si les permites entrar en tu mundo. Adiós por ahora y nos vemos de nuevo en el próximo video.